Santiago de Cali es, sin duda alguna, una de las ciudades más hermosas que tiene Colombia. Su comida es deliciosa, sus mujeres son hermosas, su cultura es enriquecedora y tiene bastantes puntos de interés. Personalmente me encuentro en la ciudad, disfrutando de las maravillas que puede ofrecerme y también sobre los horrores que ésta puede contar. He escuchado varias historias por parte de sus residentes, como por ejemplo, la del Guaguancó. Se dice que el Guaguancó es un demonio quien es, fue y seguirá siendo el encargado de incentivar el libertinaje a los hombres. Entra en sus almas y los conlleva a una vida llena de placer sin control. Tomar, bailar, fornicar y dormir hasta que el cuerpo aguante. En respuesta, para combatir a este demonio, la iglesia se encargó de erguir 3 grandes estatuas para invocar al Señor. Las 3 se encontraban en el occidente de la ciudad. Fueron las 3 cruces, Cristo Rey y la Virgen de las Yayacunas. Personalmente me pareció una historia bastante graciosa. Aquella nació bajo la concepción cristiana de hace 100 años, en donde estas acciones se consideraban como el más grande de los pecados. Por eso era el demonio más temido en aquella región. Actualmente se puede decir con humor vasto de que el Guaguancó no era un demonio, más bien un espíritu fiestero. Existe también una historia referente a la iglesia de San Cayetano, lugar en donde, hace mucho tiempo, un padre empezó a perder contra la edad. El tiempo se había encargado de que éste empezara a tener serios problemas mentales y al final entrara en locura senil. Dicho sacerdote siempre miraba la urna en donde se guardaban las hostias. La miraba durante horas, durante días. Miraba aquel lugar con tanto amor y fervileza. Pareciera como si estuviera viendo al mismo Señor en ese sitio. Se arrodillaba y rezaba constantemente. A veces lloraba sin motivos, otras veces reía con mucha alegría. Y esto lo hizo hasta que al final su cuerpo no resistió y cayó. Había fallecido por su edad. El siguiente sacerdote, encargado de administrar el convento, decidió realizar actos de remodelaje, pero para eso la urna estorbaba. Por principio de los mismos, no pueden simplemente destruir aquel lugar. Por eso mismo, tomó la decisión de levantar una pared la cual ocultara y tapara ese viejo santuario. La remodelación se llevó a cabo y la iglesia se expandió. Los feligreses estaban felices porque ahora tenían más lugar para que ellos pudieran rezar. Pero había alguien quien estaba descontento por esta decisión. El fantasma del antiguo administrador, el espíritu del sacerdote, estaba furioso. No podía creer de que sus sucesores destruyeran el punto más importante de la iglesia. Por eso, movido con la intención de castigarlos, se aseguró de atormentar a todos los miembros del personal. Aparecía en sus sueños, en sus pesadillas, con su desagradable figura decrépita. Gritaba de una forma horripilante y lloraba de una manera traumática. Asustaba a todos los miembros de la iglesia. Visiones de él se repetían en el pasillo en donde se había erguido aquella pared. Él gritaba con solo verla y empezaba a golpearla y a aruñarla como si pudiera tumbarla. Al principio la escena solo se mostraba en sus sueños, pero eventualmente la visión se manifestó en el mundo real. Las monjas chismoseaban de que a veces cuando limpiaban los pasillos de la iglesia, en aquella pared recientemente levantada, encontraban los arañazos de alguien. Esto, sumado al sueño común que todos tenían, era la evidencia clara y certera de que algo había en ese lugar. Pasó bastante tiempo, podríamos decir varias generaciones, hasta que, finalmente, la sangre de un padre nuevo, quien también era atormentado por las visiones de aquel fantasma, decidió poner pausa y paro a este tormento. Cogió las herramientas que había en el cobertizo y con mano firme empezó a golpear la pared a machetazos. Daba impactos fuertes hasta que finalmente dicho muro cayó. Para sorpresa de todos los nuevos miembros, encontraron un santuario completamente indeble, en perfectas condiciones. Las hostias, que simbolizaban el cuerpo de Cristo, yacían dentro del cáliz, en perfectas condiciones.
Ni siquiera un solo gramo de podredumbre se había apoderado de estas. El brillo que se encontraba y caracterizaba a la urna se encontraba aún presente y fuerte. Pareciere como si una persona a lo largo de estos años se hubiera encargado de cuidar el santuario mientras nadie lo hiciera. Los miembros dijeron de que fue el mismísimo fantasma que los aparecía en sus visiones quien se encargaba de cuidar este lugar. Una vez realizado este hallazgo, se dejaron de percibir las visiones. El fantasma dejó de atormentar la mente de quienes se encontraban en la iglesia. Este es el final de la historia. La última que conocería por parte de los lugareños es la referente a la calle del Muerto, en donde se decía de que un poeta muy reconocido en esta ciudad se encontraba tallando sus últimas palabras al momento de que una pandilla lo ejecutara a golpes. Se dice que en esa misma calle aún se encuentran los retazos de sus poemas, hablando y melodiando a medianoche. Esas son unas cuantas de las historias famosas que cuentan los lugareños por estos lugares. Personalmente, ahora que me encuentro en este lugar de vacaciones, he hablado con ellos y es lo que me comentaron. Pero déjame decirte de que a medida que hablaba con ellos, encontré una historia que condeneta o entrelaza todas las ya mencionadas, formando una grande e increíble. Sinceramente no creo que sea verdad o no tengo idea de dónde salió, pero es bastante interesante y muchos en esta ciudad la consideran como real. Por favor, sé que ha sido una introducción bastante larga, pero te pido que para esta oportunidad te acomodes, te prepares, porque el señor Micael está a punto de narrarte la historia más terrorífica que tiene la ciudad de Cali. El Guaguancó no es un demonio como el que nosotros encontramos en las historias clásicas que ya sabemos. Este evolucionó, cambió, ya no es el mismo. Por algo, la ciudad de Cali se considera como una de las más peligrosas de Latinoamérica, y muchos le atribuyen la responsabilidad a este ente. Aunque al principio decidía o quería darle a las personas lo que más querían, el placer de la fornicar, de la comida, de la diversión y del dormir, eventualmente decidió tener algo más. Quería influenciar al hombre en un camino más oscuro. Se dio cuenta de que estos dejaron de ver las acciones como malas, así que empezó a decidir convertir sus almas en violentas. La ciudad entró en una era oscura, guerras entre pandillas, narcotráfico, cientos de muertos encontrados todos los días. Este solo era el inicio del reino del terror de aquel demonio que había conquistado la ciudad. Ni siquiera los 3 puntos focales que habían sido construidos eran capaces de detenerlo. La comunidad religiosa tenía que hacer algo. Tenían que detener esta ola de horror que azotaba la ciudad. Entonces, varias iglesias se decidieron unir para ofrecer sus rezos al cielo. Se reunieron todos en un punto en donde podrían ver toda la ciudad de Cali y rezar al Señor para que éste los ayudara. Fueron directamente hacia el punto más alto de la ciudad, el Mirador de Cristo Rey. Allí yacían más de 10 sacerdotes ofreciendo sus plegarias al cielo para proteger la ciudad. Pero cuando sus rezos trataron de tocar el cielo, fueron detenidos abruptamente. Las nubes aparecieron con una fuerte ventisca y con ellas una tormenta de relámpagos lo acompañó. Pareciera como si el cielo estuviera enojado o gritando por algo. La oscuridad empezó a incrementar, puesto que el sol había sido completamente tapado. Una risa completamente macabra empezaba a resonar desde el punto de vista de la ciudad. Es como si la misma empezara a burlarse de los vagos y tontos intentos de aquellos quienes intentaban oponerse a esta. Y de repente, el sacerdote principal, aquel que coordinaba la oración, empezó a toser. Una tos que se hacía cada vez más violenta hasta que finalmente cayó al suelo. Ahí empezó a sangrar por los ojos y por la nariz, eventualmente por la boca y por los oídos, hasta que finalmente la tos empezó a convertirse en risa. Levantó sus sangrientos ojos y miró a todos los que estaban presentes en ese acontecimiento y con una voz perversa empezó a burlarse. Estúpidos humanos, ¿de verdad creen que sus intentos servirán de algo? Todos ustedes serán
para siempre mis esclavos. Incluso aunque el cielo toque esta tierra, el pecado que yo traje perdurará para siempre. Mis dominios estarán aquí por siempre, y ustedes están condenados a vivirlo hasta el fin de los días. El cuerpo poseído del sacerdote sonrió ampliamente. Sus dientes habían puesto completamente amarillos y después se acercó a la barandilla, en donde miró por última vez a sus viejos colegas y saltó. Saltó desde ese gran abismo hasta que finalmente, luego de una gran altura, cayó al suelo. Su cuerpo se desquebrajó. Se pudieron ver cómo trozos de carne se esparcieron por todo el lugar y, con una risa y con una gran sonrisa, su rostro quedó estampado en el suelo. Fue una escena horripilante para quienes tuvieron la oportunidad de presenciarla. Finalmente, cuando todos bajaron para tratar de recoger ese cuerpo, se sorprendieron al ver de que éste se encontraba intacto. La horrible escena que vieron desde lo alto ya no estaba. Un solo cuerpo, con una sonrisa mirando hacia el cielo, pero inerte. No podían dejarlo así. Evidentemente el cuerpo de su amigo ya no era suyo. No podían darle una sepultura simple. Después de todo se veía de que el espectro aún seguía dentro del cuerpo. Entonces, en una decisión estúpida por parte de los que estaban presentes, decidieron partir el cuerpo en tres. Parte inferior, sus dos piernas, su torso compuesto por el torso y sus brazos, y finalmente su cabeza. Cada parte sería separada y después cremada para guardarla en cenizas. Estas fueron llevadas a 3 puntos en especial. El primero es el templete, una iglesia gigantesca. Ahí, las partes de las piernas fueron ocultas, quizás en el sótano, selladas en alguna habitación para que nadie tuviera la oportunidad de tocarlas. La segunda parte se encuentra dentro de la iglesia de San Cayetano. Algunos rumorean o piensan de que sus cenizas fueron ocultas en el santuario que había sido tapado por parte de un sacerdote hace mucho tiempo. Posiblemente por eso ese mismo sacerdote atormentaba las mentes de las personas para que destaparan el lugar. Si permanecía oculto por bastante tiempo, la santidad podría desaparecer y el demonio podría escapar. O por el contrario, ese sacerdote nunca fue el que se presentó en las visiones. Posiblemente algunas personas creían o creen en las actualidades de que el espíritu de aquel sacerdote que murió por vejez en realidad era el mismo Huahuancó, pero disfrazado, para que así las personas destaparan y encontraran ese santuario y así junto a este se encontrara su cuarto. En cuanto a su cabeza, la gente aún no tiene idea de su paradero de forma certera. Los rumores abundan. Muchos dicen de que está sepultada en algún lugar de la ciudad, pero seguramente se encuentra, dicen las malas lenguas, en Cristo Rey, en lo alto de la montaña, justo en el santuario de la Virgen del Carmen. Posiblemente fue enterrado al lado de esta Virgen para que él no pudiera salir, y si algún día el espíritu tuviera que confrontar la salida, estaría enfrente de una de las santas de Dios. Esa es la historia que pude escuchar de uno de los lugareños cuando subí a Cristo Rey a apreciar la hermosa vista que se veía desde ese punto. Fue una leyenda bastante perturbadora e interesante, aunque sinceramente no me la termino de creer. Creo que vale la pena darle el beneficio de la duda. Si te gustó, por favor, esta historia, dale un like y compártela. La hago como especial de mis vacaciones, aprovechando de que he estado aquí y he hablado con todos los que he podido. Este fue el Señor Micael y te desea la mejor de las noches.